Dejen el aplauso para el final por si acaso. Bien, pues muchas gracias por estar aquí y que kármicamente les haya interesado el tema. Ven ustedes aquí una imagen de una mujer sobre la que ya se han dado varias conferencias. Concretamente, el sábado pasado precisamente se dio una interesante conferencia sobre su vida y su obra. Y la he querido traer en primer lugar porque, de alguna manera, ella es la culpable de esta conferencia. ¿Por qué digo esto? Porque ella realizó una inmensa, inconmensurable labor rescatando conocimientos ancestrales sobre el ser humano, sobre el universo, sobre el destino de la humanidad, sobre el origen de la humanidad, sobre las leyes de la vida, que prácticamente en Occidente se habían perdido. Ella recuperó el sentido de unidad en todo el saber humano y las respuestas, podríamos decir, a las más importantes preguntas que puede hacerse el ser humano. Aquí la tenemos en un cuadro, un bonito cuadro que pintó sobre ella un pintor, Hermann München, en el año 1884. Por eso quiero que en primer lugar aparezca ella, ya que yo puedo dar esta conferencia porque la temática sobre la que voy a hablar la conozco gracias a la previa labor que en el siglo pasado y en el anterior pudo hacer esta mujer y que ha rescatado para Occidente conocimientos ancestrales que habíamos perdido y que de alguna manera significan las respuestas a esas preguntas, a esas inquietudes, a esas intuiciones que como ser humano tenemos todos. Bien, pero voy a pasar a la siguiente diapositiva porque me voy a referir a un libro que probablemente todos ustedes hayan oído hablar de él, el Kybalión. Bien, sobre este libro existen muchas leyendas de su origen, de sus autores, etc. Pero lo que me interesa de él es lo que narra en un momento determinado, las leyes del universo, las leyes de la vida. Y nos vamos a fijar exclusivamente en la primera, que es la ley del mentalismo. Nosotros sabemos que somos emanaciones de un universo, ¿no? Lo que conocemos, el universo, las galaxias, los sistemas solares, etc. Nuestro planeta y la humanidad que vive sobre este planeta. Si yo les preguntara a todos ustedes, ¿son seres mentales? Me dirían, sí, tenemos mente, precisamente es lo que nos caracteriza, ¿no? Como seres humanos, tenemos mente. Si nosotros somos emanaciones de ese universo y somos seres mentales, teniendo en cuenta que nadie puede dar lo que no tiene, es indudable que si surgen de ese universo criaturas mentales, quiere decir que ese universo es mental. Por lo tanto, ese universo piensa, ese universo tiene ideas. En otra conferencia hablaremos de esas ideas, que son lo que los antiguos clásicos llamaban los arquetipos, pero eso es tema para otra conferencia. Ahora vamos a fijarnos en ese universo. Aquí tienen una foto probablemente de la NASA, donde se ve una foto del universo, se ve una foto de la galaxia y se ve una foto del sistema solar. Está configurado como un tejido. Si lo vemos así, dice, bueno, yo no lo puedo ver a nivel directo. Puedo ver en la noche las estrellas, puedo ver en el día el sol, pero lo que no podemos negar es que forma una unidad. Pensemos ahora, hagamos una proyección, una analogía con nosotros. Si hablamos de un universo infinito, inconmensurable para nuestra mente, tengamos en cuenta que nuestra mente es humana y hasta ahí llega, nos puede resultar difícil comprender a nivel de dimensiones lo que es todas esas proyecciones del universo. Pero no nos interesa ahora ni las medidas, ni los tamaños, sino que nos interesa la plasmación y sobre todo el funcionamiento. Ese universo mental, ese universo que piensa, que proyecta ideas y de esas ideas del universo surge todo lo manifestado. Vamos a ver, hagamos una analogía con nosotros, con nuestra vida cotidiana. Una silla, por ejemplo. Porque esta silla, para que sea silla, tiene que tener
un diseño propio que cumpla la finalidad, pero primero alguien tiene que pensar cómo va a ser aquello que va a surgir para cumplir esa función. Va a ser una silla que va a cumplir una función para que la gente se siente y descanse. Primero la idea, después vendrá el querer hacerla, la energía que se va a utilizar para hacerla, hasta que al final es una realidad para cumplir su misión. Nosotros, si somos seres que emanamos de este universo, quiere decir que funcionamos de la misma manera que funciona el universo. Por lo tanto, el universo piensa y de sus pensamientos surge todo lo manifestado. Ahora bien, vamos a ubicarnos en ese universo mental. Aquí tienen una foto. Ahí, ¿ven ustedes ese punto? Ese punto es el sistema solar, nuestro sistema solar, dentro de la galaxia. Para que nos demos cuenta, más o menos, ya que como seres humanos mentales somos la medida de eso, es decir, todo funciona para nosotros en base a la medida que nos hacemos de las cosas. Por lo tanto, para nosotros una hormiga será pequeña y un sistema solar será grande, pero un sistema solar dentro de la galaxia es nada, no digamos dentro del universo. Pero, sin embargo, somos seres mentales capaces de pensar cosas extraordinarias. Si emanamos del universo siendo algo tan aparentemente insignificante, ¿cómo será el universo del que nosotros emanamos? ¿Cómo serán los pensamientos, las ideas de ese universo? Bien, pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y aquí volvemos otra vez a reencontrarnos con ese trabajo que hizo Elena Petrovna Blavatsky, de recopilar, recoger, recuperar conocimientos ancestrales refugiados en Oriente y traerlos a Occidente. Ese universo, ¿cómo funciona? Bien, hablando de la silla que hacemos como seres humanos, es indudable que nosotros sabemos que para hacer una silla y que cumpla su finalidad, tiene que responder a unas normas y a unas leyes, ¿no? Si yo ahora cojo estos papeles que tengo aquí, y más que tuviera, y los tiro, o cojo un grupo de tablas y las tiro, ¿harían una silla? Es indudable que no. Es sentido común, ni más ni menos. Por lo tanto, ¿cómo pensar que algo tan extraordinario como es el universo puede surgir de una casualidad? Tiene que tener unas leyes para manifestarse. De la misma manera que para hacer algo tan sencillo, aparentemente, como una silla, tienen que existir unas leyes. Bien, esas leyes universales, recopilando la sabiduría, patrimonio de la humanidad desde todos los tiempos y desde todos los lugares, serían dos, Karman y Dharman. ¿Por qué pone Dharman y Karma? Porque estamos acostumbrados a entender karma y dharma. Eso sería en la plasmación individual. Es decir, hablaríamos del karma de una hormiga, o del dharma de una hormiga, o de una estrella, pero karman y dharman sería lo que abarca todas. El karman abarcaría todas las manifestaciones kármicas en los infinitos mundos, en los infinitos seres. Y dharman, el cúmulo de las leyes de los infinitos seres. Dharman sería la gran ley universal a través de las cuales se van a manifestar todas las cosas, y es ese que llamamos sentido de la vida. Y karma sería la ley de acción-reacción a plasmarse esta ley. Me explico. Todos sabemos que para hacer una silla hay que hacerla de acuerdo a unos principios, porque si no, no sería silla. Ahora imaginen que nos equivocamos y se comete un error a la hora del tapizado, por poner un ejemplo. ¿Qué tenemos que hacer? Corregir. Corregimos para que sea lo que debe ser. Pues volvamos otra vez a las leyes del universo. Del microcosmos vamos a pasar al macrocosmos. Es decir, Dharma sería la ley universal que plasma todas las cosas en su sentido y su finalidad. Y Karma sería el reajuste que vuelve a la armonía perdida, al equilibrio perdido. Imaginémoslo como un sendero que tiene paredes elásticas, y en la medida en que yo me salgo del sendero, las paredes elásticas me vuelven. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto
algo que puede parecer fuerte, y es que en este universo en el que vivimos y del que somos emanaciones, nada se perdona y todo se redime. Es decir, que cualquier transgresión, cualquier desvío que hacemos, porque ahí entraríamos con el libre albedrío del que vamos a hablar a continuación, nada, no pasa nada. Hay que volver otra vez con el mismo impulso a corregir. Es decir, yo puedo equivocarme en mis actos, en mis pensamientos. ¿Valdría decir perdón? Para el universo eso no sería posible. Ese agujero que yo he hecho, o esa, podríamos decir, como diría, rasgadura, rotura, dijéramos, en esa ley, tengo que reparar. ¿Por qué? Si no, de alguna forma también estoy saliéndome del sentido de la vida. Y en el universo no es posible. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una relación entre lo grande y lo pequeño, entre el macrocosmos y el microcosmos. Y ya que estamos hablando de leyes naturales, veremos si estas leyes naturales que se plasman en todo lo manifestado, lo tenemos desde el gran universo, desde la galaxia, desde el sistema solar, desde cualquier planeta del sistema solar. Pero fíjense ustedes, la analogía que hay con el microcosmos. Es decir, esas leyes naturales rigen todo. E incluso casi podríamos decir que los modelos o los arquetipos se van a reflejar en todas las formas de vida. Y aquí estamos hablando solo de la humana, no nos olvidemos. Nuestra charla, nuestras reflexiones son humanas, al margen de otras formas de vida que pueda haber en el universo. ¿De acuerdo? O otras formas de vida que existen en este mismo planeta, porque nosotros convivimos con otras formas de vida. La vida mineral, la vida vegetal, la vida animal y la vida humana. Todas las leyes del universo rigen todo. Todo. Por lo tanto, si nosotros como seres humanos, y aquí intervendría lo que vamos a llamar el libre albedrío, que es esa capacidad relativa que tenemos de vivir y de actuar y de pensar conforme al Dharma, ese libre albedrío, vuelvo a decir, es lo que nos permite elegir, es lo más propiamente humana. Y nuestro karma sería responder a cualquier, dijéramos, alteración de esa ley natural en todos los planos. ¿Con esto qué quiero decir? Que no cometemos errores solo frente a nosotros mismos o frente a otros seres humanos. Lo cometemos también respecto a todas las formas de vida del planeta. El Dharma es igual en nuestro comportamiento para nuestra relación con los animales, con los vegetales y con los minerales. Por lo tanto, cualquier transgresión que hagamos produciendo dolor, por ejemplo, a un animal, frente al universo, está sujeto a la reacción del universo, en el sentido del reajuste kármico. Y ese reajuste kármico es absolutamente justo. Es decir, lo que haces es de lo que eres responsable. Bien, vamos a seguir. Aquí tenemos una imagen de diferentes fotos, ¿verdad? Y respecto a esto que yo estoy planteando, pueden ustedes decir, bueno, vale, eso son teorías, eso es fantasía, eso es una creencia. Estamos en una escuela de filosofía. Por lo tanto, aquí no cabe lugar las creencias ni los dogmas. Aquí es la investigación, el acercarnos realmente a esa experiencia de saber y de ponernos en contacto precisamente con las leyes del universo, para aprender a saber, para aprender a ser, para aprender a vivir. Por lo tanto, no hablamos de creer. Vamos a ir al sentido común y a la lógica. Podemos decir, y somos muy libres, pues bueno, eso son teorías. Yo no creo en nada. Todo es una casualidad. Si nosotros vamos a una ciudad y vemos los edificios, entramos en una casa y vemos una biblioteca donde los libros están bien ordenados y demás, diremos que es una casualidad. O entendemos que ha habido acciones coordinadas, con ideas, con esfuerzo, con trabajo,
que se van plasmando de acuerdo, dijéramos, a unas disposiciones. Pongamos por caso la casa. Entramos en un edificio y vemos una habitación con sillón, tal, todo limpio, ordenado, las estanterías con los libros. No se nos ocurre pensar que es una casualidad, que alguien tiró los muebles ahí al casual y tiró los libros y los libros se colocaron solos. Eso está bien a lo mejor para las películas de fantasía de Walt Disney, pero sabemos que es una película. Y si no, que cuando alguna vez hemos tenido que hacer una mudanza, ¿verdad? Y colocar todas las cosas y el trabajo que nos da, dijéramos qué maravilloso sería que pudiéramos tirar los muebles y ya se colocan solos. Y no solo eso, dependiendo de los libros que veamos, incluso podemos deducir la persona que ha comprado los libros, que los ha colocado, de qué manera, etc. Bien, esto es simplemente un ejemplo para que nos demos cuenta respecto a que estamos, dijéramos, viviendo en medio de esas leyes inexorables del universo o de la naturaleza. Yo digo muchas veces, incluso en mis experiencias de trabajar con familias, digo, si a un niño, desde que empieza a comprender, más o menos, se le enseña las claves de estas leyes del Dharma y del Karma, se les da ya, podríamos decir, la semilla del conocimiento del sentido de la vida, porque ya sabrá cómo puede actuar o cómo debe actuar, y ya sabrá que si no actúa de acuerdo a Dharma, de acuerdo a la ley natural, va a tener a sufrir ese reajuste. Pongamos un ejemplo. Yo quiero obtener un rosal en mi jardín, pero resulta que planto cualquier semilla, lo que sea, una que me he encontrado por ahí. Y resulta que, claro, coincide que no es de rosal. ¿Puedo yo llorar porque lo que sale no es lo que yo quería? Es evidente que no. Para eso está precisamente el conocimiento. Y para eso tal vez la función de las escuelas de filosofía en la antigüedad. Y que, bueno, maravillosamente hemos podido plasmar en el siglo XX, en el siglo XXI, en Nueva Acrópolis. Ortega y Gasset se le ocurrió en sus estudios filosóficos hacer una encuesta con los campesinos andaluces. En la época que él vivió, lógicamente, era una España bastante deprimida desde el punto de vista cultural. Y los campesinos andaluces, el porcentaje de analfabetismo era muy, muy alto. Bien, pues Ortega y Gasset quedó asombrado de la sabiduría de estos campesinos. Eran analfabetos, no sabían leer ni escribir, pero tenían una sabiduría de las leyes naturales y una sabiduría de la vida que fascinaron al propio Ortega y Gasset. Bien, de alguna manera la experiencia filosófica va a eso, va a trascender lo que es el conocimiento y la sabiduría intelectual, porque para acercarse a las leyes de la vida hace falta algo más que el conocimiento intelectual. Pero vamos a seguir, vamos a ver cómo nosotros nos podemos mover como seres humanos. Bien, aquí tenemos el gran dilema. Porque con todo esto que estoy diciendo, porque dirá, oye, pues entonces, ¿qué pasa? Que ya tenemos el destino prefijado. ¿Dónde está el libre albedrío? ¿Dónde está la capacidad? Imaginémonos ahora en un viaje, un crucero de esos que se lleva ahora, ¿no? Un barco. Vamos a salir de un puerto, vamos por caso, de Barcelona, y vamos a ir a un puerto de Marruecos, por poner un ejemplo. El principio y el final sí están prefijados. Es decir, somos seres humanos. Eso no lo podemos cambiar. Somos seres humanos. Ahora bien, dentro del barco nos va a tocar funcionar de una manera o de otra. Podemos ser el capitán, podemos ser el timonel, podemos ser el grumete, incluso hasta podemos ser el que se coló por ahí. Podemos ser un viajero, podemos ser el encargado de la cafetería, etc. Bien. Pero lo que va a depender de nosotros es nuestra actitud para cumplir la función que el destino nos ha puesto. Es decir, yo puedo tener 1000 condicionantes por la familia, está muy de moda ahora todo eso de la psicología transgeneracional y el árbol familiar y las constelaciones y demás. Bien, si no nos va a pasar una cosa, nos va a pasar otra. Es decir, con algo vamos a venir. De la misma manera que vamos a venir con un grupo sanguíneo determinado, con un ADN determinado, etc. Y otras energías de las que no es tema de esta conferencia.
Lo importante es saber cómo vamos a construir nuestra vida de acuerdo a lo que kármicamente nos corresponde. Porque kármicamente vamos a tener aquello que es necesario para que cumplamos nuestro destino. Bien, aquí tienen ustedes una carta del tarot que quizá conozcan, que es la carta de los 2 caminos o los enamorados. Tiene diferentes nombres. Donde se ve a una persona que tiene que elegir entre 2 caminos, representados con 2 figuras femeninas, una que representa como la virtud, o sea, lo virtuoso, y otra que representa como el mundo de los sentidos, el mundo de los placeres, es decir, el mundo de lo carnal. Tiene que elegir. Pero sin embargo vemos que del cielo hay ayuda. Y esto lo vamos a ver muy bien reflejado en una literatura que pertenece a la India, prácticamente ni se sabe de la época, en un diálogo que tienen 2 personajes, voy a pasarlo, que es Krishna y Arjuna. Aquí llega un momento en que Arjuna, que representa al ser humano en sus dudas, en su metafísica diaria, ¿qué hago? Le dice a Krishna, que es como el enviado divino, el maestro, incluso a veces la propia divinidad encarnada o el propio principio de lo absoluto. ¿Qué hago? Sé que tengo que elegir, pero ¿cómo sé yo lo que tengo que elegir? Lo más adecuado. Aunque en nuestra profunda seidad existe conciencia de lo que debemos hacer, pues muchas veces el cuerpo tira, es decir, esa figura más carnal, más basada en el egoísmo, los propios intereses, tira. Y Krishna le dice a Arjuna, la recta acción es la forma en la que tu karma negativo se va, dijéramos, a ir transformando en karma positivo. ¿Cuál era la clave que le dice la recta acción? Algo que también vemos reflejado en todas las filosofías y en todas las religiones. La acción que se realiza sin esperar nada a cambio. Pero por karma también todo acto, toda acción, todo pensamiento tiene su fruto. Porque no hay nada en la vida que no cumpla con la ley del Dharma. Por lo tanto, a lo que se refiere es que no actuemos de la mejor manera, intentándolo, hacerlo de la mejor manera posible, esperando tener beneficio. Voy a ser buena para ganar el cielo. Voy a ser buena para que me toque la lotería. Voy a hacer esto bien porque si no Dios me castiga. No. Sino comprendamos el Dharma, es decir, la ley natural, y actuemos de acuerdo a ella, con ese sentido de actúo de la mejor manera posible. Porque es como tengo que hacer, porque así me pongo en contacto con la vida una, me pongo en contacto con el alma del universo. Y entonces todo va a fluir, porque voy comprendiendo, voy sabiendo, y por lo tanto voy actuando de acuerdo a ese saber. Bien, seguimos. Voy a dar un poco para atrás, pero no funciona para atrás. Bueno, pues seguimos para adelante. Bien. Ahora vamos a pasar a otro aspecto que está relacionado con este sentido. El karma, y digo karma así, como porque en Occidente se emplea el término como de una manera muy folclórica. Esto me recuerda a veces el horóscopo de la revista, ¿no? Que se cambia. Cada semana le corresponde lo que una semana le corresponde a Acuario, a la otra semana se lo ponen a Géminis. Y lo que hoy es Piscis, dentro de 15 días se lo ponemos a Sagitario. Bien, entonces el concepto karma es así un poco como folclórico, ¿no? Entonces, tratar de recuperar ese sentido kármico en lo positivo, porque no asociemos karma-castigo, sino karma-ley de acción-reacción, es decir, el fruto natural de lo que se manifiesta. Bien, vamos a pasar a tocar un tema que está vinculado al karma humano, al karma de todo lo manifestado, que es la muerte. Todo lo manifestado está sujeto al tiempo y todo, incluso el universo, que se manifiesta con formas físicas, también duerme, también muere y también vuelve a nacer.
¿De acuerdo? Bien, quiero ir al mundo clásico. En el mundo clásico tenemos un autor que es Hesíodo, del que quizá hayan oído hablar, que escribió una obra que es la Teogonía. Y en la Teogonía habla de himnos y tánatos. Y dice, son hijos de la negra noche. Himnos y tánatos son hermanos. Himnos es el sueño y tánatos es la muerte. ¿Por qué dice que son hermanos? Reflexionemos un poco. En otra diapositiva vamos a ver la analogía. De la misma manera que hemos estado viendo la analogía del macrocosmos y del microcosmos, vamos a ver la analogía entre himnos y tánatos. Pero quiero decir que esto, en la medida en que se plasma la ley natural, somos humanos, estamos sujetos al tiempo, hay karma. Y el karma es el sueño y la muerte. Es decir, ley de acción-reacción. ¿Por qué? Porque estamos en el universo manifestado. Porque aparecemos o nos manifestamos en una forma física. Cuando hablamos del concepto de karma, generalmente lo asociamos a el dolor. Y bien, eso podría, a ver si puedo dar para aquí. La muerte para nosotros representa como dolor. Todos pensamos, es doloroso, ¿no? Porque generalmente, oiga, antes de morir, como que generalmente sufrimos, ¿no? Pero es que antes de nacer también. Y el nacimiento también es dolor. Si no, ¿por qué nacemos llorando? Y encima, si no lloramos, nos pegan para que lloremos. O sea, que hay una asociación ahí. Bien, el Buda decía, vayamos por el sendero del medio, vayamos en el equilibrio. Ni un extremo ni otro extremo. Pero el dolor es vehículo de conciencia. Es lo que, de alguna manera, nos mueve algo dentro de nosotros para preguntarnos. ¿Por qué? Pues no lo sé. Piensen ustedes en el cuerpo físico. ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor en el estómago? Algo está mal ahí. O hay una gastritis, hay algo. Nos está avisando. Pues probablemente el dolor a nivel psicológico, a nivel mental o a nivel más profundo nos está sacudiendo, nos está diciendo, revisa, camina. Pongamos por caso el dolor profundo respecto al misterio de la vida, respecto al propio dolor, el enigma del propio dolor. Dolor de la vida, que es el más doloroso, el sentido de la vida. Nos está empujando a tomar conciencia de que hay algo que debemos conquistar, que hay algo que debemos descubrir. Tal vez descubrirnos a nosotros mismos y descubrir nuestra relación con la vida una en sus múltiples manifestaciones. Bien, pero sigamos con el tema de la reencarnación. Para algunos la reencarnación puede decir, ay, qué bien, vamos a vivir otra vez, voy otra vez a pasármelo bien. Otros dicen, eso es una tontería. Eso te parece a ti. Bueno, hay una teoría que dice, tendrás lo que deseas. Si no desean que haya nada más, pues a lo mejor no hay nada más. Y al decir no hay nada más, quiero decir a nivel de conciencia. Porque hay una famosa frase que a mí me encanta, que la rescató Erasmo de Rotterdam, que decía que era del oráculo de Apolo, evocado o no, el Dios está presente. Independientemente de la idea que nosotros nos hagamos, tanto de lo cotidiano como de lo trascendente, el Dios está presente, es decir, es lo que es. Nuestra mirada, pues bueno, puede darnos una respuesta a cada uno en lo individual, pero de las leyes naturales nadie puede salir, ni una piedra, ni un ángel, ni un astro, ni un ser humano, por supuesto. Evocado o no, el Dios está presente. Por lo tanto, independientemente de la actitud que nosotros tomemos respecto a manifestaciones del conocimiento ancestral, pues bueno, si tú deseas que todo se acabe, pues tal vez para ti se acaba todo. Y resulta que desapareces como si nunca te hubieras manifestado. Uno tiene que preguntarse qué es lo que desea. ¿Qué es lo que desea después de morir? Y antes, ¿qué es lo que desea hacer de su vida? ¿Qué es lo que desea construir de su vida para sí mismo, para las personas que kármicamente les toca compartir su vida con ellos, del momento histórico en el que se vive, de la sociedad en la que se vive?
Bien, sigamos. ¿Qué se entiende por reencarnación? Bien, podríamos hacer un poco de historia. La reencarnación, que para Occidente casi tiene un toque folclórico, como el concepto del karma, como el horóscopo de la revista. Bueno, si nos preguntan todos de alguna manera, decimos, yo creo que fui un rey en otra encarnación, yo creo que fui un gran, no sé, un gran sabio, yo creo que fui una princesa. Ah, no, yo seguro que fui una princesa. Bien, hayamos podido ser lo que hayamos podido ser. Lo importante no es ser princesa, ni doncella, ni juez, ni verdugo. Es lo que kármicamente nos toca. Ahora, en ese lugar en que nos colocan dentro del barco, que decimos sale de un puerto y va a otro puerto, y es lo que no se puede variar, que quiere decir somos seres humanos, y eso no lo podemos variar, aunque creo que bueno, hay trastornos mentales que se sienten identificados con animales y se comportan como tales. Bueno, pueden ser reminiscencias, quién sabe, o puede ser que tal vez en otra vida ha maltratado tanto a los animales que en esta le toca vivir o sentirse identificado con ellos para aprender un poco de los errores que cometió en otra vida, quién sabe. Ahí ya el universo y sus leyes son los que están destinados a considerar el tema. Bien. Pero volviendo otra vez al tema de la reencarnación. En Occidente se pierde, creo que aproximadamente sobre el siglo III después de nuestra era. ¿De acuerdo? Es más bien una estrategia de tipo religioso, pero era un conocimiento natural que había existido en todos los pueblos. ¿Por qué? Bueno, volvamos al sentido común. Decíamos antes que una vida humana, ¿cuánto dura? Así, con optimismo, 80, 85 años. Bien, de esos 85 años quitemos la tercera parte, que la pasamos durmiendo. Por lo tanto, ahí no somos conscientes, simplemente estamos en otro plano. Quitemos los años de la infancia, donde prácticamente estamos descubriendo el mundo, pero no somos responsables. Y quitemos los años ya de los últimos tiempos, donde ya no hay ni energía. Es decir, vamos recogiendo lo que hemos sembrado a lo largo de toda la vida. ¿Se da cuenta de lo que vivimos realmente? Y eso se puede explicar para a continuación, cuando se acabe esa vida que no has terminado de saber, no has terminado de conocer, no has terminado ni de actuar. Te puedes estar condenado en lo bueno y en lo malo para una eternidad, de lo que ni siquiera sabemos lo que es. Resulta un poco desproporcionado el tema, ¿no? Ahí vemos ahí como un desajuste. Bien, pues saliéndonos del sentido común, la tradición de la reencarnación existe prácticamente desde la historia de la humanidad. Son las religiones monoteístas las que al ser más dogmáticas, implantaron la negación de esta posibilidad respecto a el nacer varias veces. Claro, tuvieron que actuar y hacer una compensación. Si actúas mal, el infierno. Si actúas bien, ahora bien, ¿qué ocurre? Pero te arrepientes y entonces ya todo se... Te arrepientes y ya todo solucionado. No, el agujero que has hecho, eso hay que compensarlo. O sea, no vale arrepentirse, porque tú has transgredido la ley, por lo tanto el daño que has hecho tienes que repararlo. No existe el perdón, existe el... Y sin embargo, existen ritos que entienden esto muy bien. Por ejemplo, pongamos por caso en algunas religiones que existe lo que se llama el sacramento de la confesión, ¿no? La persona va y la persona confiesa lo que ha hecho mal. Es decir, ya hay un aporte de conciencia. Es decir, yo he transgredido de alguna forma la ley natural. He pecado en esto, he sentido envidia, he sentido violencia, etcétera, etcétera. Ya estamos tomando conciencia del Dharma. Y pronunciando, y eso ya requiere valor, aquello en lo que sabemos que hemos fallado. ¿Qué le contestan a continuación? Le dan la solución y le dicen, vete y no peques más. Y como penitencia, haz esto. Es decir, se está haciendo un ritual de compensación kármica. Que valga o no valga, eso ya es otra historia. O que se quede en terrenos muy sencillos. Porque si tú has maltratado a alguien, tú tienes que de alguna manera compensar el daño que has hecho.
Pero bueno, eso sería, dijéramos ya, entrar en terrenos más profundos o más graves. Bien, volviendo entonces en nuestra vida, que estamos sometidos a esto, vamos a ver cómo es ese proceso dentro de la ley natural, dentro del Dharma y el Karma, cómo es nuestra plasmación en la vida cotidiana. Vamos a pasar por diferentes fases. En un momento determinado nos despegamos de un organismo que llamamos organismo madre. Durante 9 meses formamos parte de un cuerpo. Somos uno con él. Pero al llegar cierto momento, dentro del tiempo, se cumple. Esto también es karma y dharma. Se cumple y nos desprendemos de ese organismo madre. ¿Qué ocurre? Venimos casi como celestiales, es decir, como si, ¿cómo se dice? De los niños son todavía la inocencia, hay algo celestial en el niño todavía en los primeros años. Si encuentra una educación adecuada donde se le plasmen estas leyes universales, realmente a ellos se le está dando una clave de vida para saber cómo. Fíjense ustedes que en la filosofía cotidiana lo tenemos muy bien reflejado. Repasen un poco los refranes, el refranero español, y veremos cómo hay pequeños refranes que lo dicen todo. El que no obedece perece. Lo que siembra recoges. Quien siembra vientos recoge tempestades. Por poner un ejemplo, es decir, la gran sabiduría está plasmada. No se requiere, como decía Ortega y Gasset, tener grandes conocimientos intelectuales para ser sabios desde el punto de vista natural. Pues bien, si el niño es recibido en un ambiente donde prácticamente esto se tenga en cuenta, va a recibir una educación, y al decir educación va a salir de él lo mejor que pueda tener de acuerdo a su nivel evolutivo alcanzado. El problema es que surja en una sociedad en la que se reprima esto y se le imponga formas que de alguna manera le desconecten con su ser interior o su ser superior. Bien, pasando de la infancia, seguimos creciendo, vamos a ir directamente a la adultez, es decir, donde somos plenamente ya conscientes y trabajamos para construir nuestra vida. Y ahí es donde podemos empezar a preguntarnos, de acuerdo también a nuestro propio yo interior, a nuestra propia seidad, hacer las grandes preguntas. Pero muchas veces el entorno en el que vivimos también, como pasaba con los niños, nos ahoga y no nos permite, de alguna forma, que eso salga. ¿Por qué? Pues condenándolo, ridiculizándolo, etc. Kármicamente también demandemos a los dioses que podamos vivir en una sociedad donde se nos permite buscar la respuesta a las grandes preguntas que surjan de nuestro interior. Bien, entonces, aquí el individuo ya se va, dijéramos, integrando en el colectivo en el que le toque vivir y está, dijéramos, en pleno uso de sus facultades. La siguiente, sigue pasando el tiempo, inexorablemente para todo, y entramos en la etapa final de la vida, que es la vejez. Si no se ha muerto joven, pues llega la vejez. Y en la vejez ocurre un fenómeno muy similar al del nacimiento. Es como si la curva de la vida, de alguna manera, nos fuera acercando a cierta sintomatología muy semejante a la infancia. El anciano pierde los dientes, los bebés no tienen dientes, el anciano pierde el pelo, los bebés prácticamente nacen sin pelo y el pelo con el que nacen se les cae, les cuesta trabajo andar, los bebés gatean, el anciano muchas veces tiene que tener andador, que es otra forma del otro andador que tenía el bebé. Es decir, es como si esa energía que estuvo tan potenciada durante la adultez empiece a salir, empieza ya como a irse. Hay ancianos que podríamos decir han seguido un proceso natural de vida y llega un momento que dicen, estoy cansado, ya quiero irme. Hay un momento para morir, espero que llegue el mío. Dependerá también del nivel de conciencia que tenga la persona. Porque hay ancianos que se niegan a aceptarlo. Y entonces tratan de aferrarse desesperadamente a la vida.
Eso es como tratar de tapar el sol con un dedo. ¿De acuerdo? Porque el Dharma es lo que es y el karma también, independientemente de la actitud. Es curioso que en la adultez llega un momento de la vida, entre los 40, 55 años, puede variar un poco de una persona a otra. Si se dan cuenta, la vida gira. Es decir, hasta esa edad nosotros estamos entrando en la vida. En la infancia, en la juventud, entramos en la vida. Pero al llegar a esa edad que llamamos la mitad de la vida, giramos y empezamos a caminar hacia la salida. Entonces, de alguna forma, ahí hay una crisis que si ustedes observan, entre esa edad, 40, 45, 55 años, suele haber un cambio, algo que se dobla en nuestra vida, tal vez para indicarnos que el camino ya es hacia la salida, no hacia la entrada. Es una enfermedad, es una ruptura de pareja, es una crisis en el trabajo, una crisis personal, etc. Es decir, hay como algo, como si el karma dijera, reconsidera tu mirada y reconsidera hacia dónde andas. Bien, si esa persona tiene un desarrollo maduro y equilibrado de su conciencia, acepta hacia dónde va y acepta la mirada de su destino. Por lo tanto, se prepara naturalmente para ello, porque la naturaleza lo tiene todo previsto. No estamos solos. Y mira hacia la salida, camina hacia la salida preparándose para ello. Si no se acepta, ¿qué ocurre? La mirada puede volverse hacia la entrada y entonces va caminando, porque el caminar es inexorable, va caminando de espaldas, con lo cual puede ser que se caiga y se haga daño. Pero bien, esta es una metáfora, ¿de acuerdo? Bien, decíamos que en esa vejez, curiosamente, parece características otra vez de cuando nacemos. Y la etapa final, el paso final, es la muerte. Y decíamos que los clásicos decían era hermana la muerte de himnos, el tánato. Tánatos, la muerte, era hermano de himnos, el sueño. ¿Por qué dirían esto? Vamos a ver, hagamos una analogía. Hemos visto antes, en las diapositivas anteriores, la relación entre macrocosmos y microcosmos. ¿De acuerdo? Bien. La tánatos es el hermano o la hermana mayor, e himnos el hermano pequeño. ¿Qué pasa en el sueño? Nosotros estamos despiertos, pero llega la hora inexorable, eso también está en el dharma karma del ser humano, que tiene que dormir. Porque si no duerme, no va a vivir. Si no se duerme, no se vive. Podemos estar una noche sin dormir, 2 noches sin dormir, pero probemos a estar una semana sin dormir. Probablemente a la 8ª ya estemos muertos. Entonces, ¿qué ocurre? Nos despojamos de la ropa, nos ponemos cómodos y nos entregamos a un plano que sabemos que es diferente a la vigilia, donde de alguna manera el espacio-tiempo varía. El tiempo en el sueño no cuenta, porque es como un eterno presente. El espacio tampoco. Nos podemos mover, podemos soñar que estamos en otro continente, podemos soñar incluso que estamos a nivel de las estrellas en el universo. Es decir, es como si dijéramos, los límites se expanden. Al día siguiente nos levantamos. ¿Qué ocurre? Generalmente olvidamos el sueño, pero somos los mismos, con un aprendizaje más. Hay algo más que se va haciendo, dijéramos, activo en nuestro inconsciente y a veces en nuestro consciente. Y hoy es la continuación de ayer. Yo soy la misma de ayer y al mismo tiempo soy diferente. Bien, pues haciendo la analogía entre himnos y tánatos, imaginemos que con tánatos ocurre exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en lugar de despojarnos de la ropa y ponernos como, nos despojamos del vehículo material sujeto al espacio-tiempo con el que hemos usado para transitar esta experiencia que llamamos vida. Empleo erróneo del término porque vida es todo y es uno. Pero bien, nos despojamos de eso, pasamos a otro plano hasta que, cumplido el tiempo natural de la misma manera que el sueño tiene su tiempo natural, despertamos, bueno, pues volvemos a nacer para continuar aquello que hemos, dijéramos, logrado en la vida anterior. Hay como una etapa de descanso, de manifestación consciente,
donde atravesaremos y viviremos, bueno, pues cosas diferentes a lo que es la vida física, pero no muy diferentes. Bien, ahora voy a pasarles una diapositiva para que vean ustedes un poco la analogía entre el sueño y la muerte. Vemos arriba el sueño, fíjese, lo he hecho así. Dijéramos que esta es la línea que podríamos decir separa el mundo onírico del mundo consciente. Cuando nos manifestamos, es decir, estamos despiertos, estamos en el mundo material. Cuando estamos dormidos, estamos en ese otro mundo onírico. Y en el caso de la muerte, sería exactamente lo mismo. Es decir, estaríamos manifestados y diríamos, aquí sería la vida física, estaríamos en el otro plano, volveríamos otra vez al mundo físico y así iríamos configurando toda esa experiencia, ese sendero de vida que llamamos experiencia humana, hasta que el karma y el dharma tengan decidido. Tal vez pasar a, dijéramos, pues no sé, a ser un paso más, pero eso sería tema para otra charla. Muy bien. Con esto creo que no quiero cansarles más con el tema. Sencillamente ahora voy a recomendarles unas películas que plantean algunos de los temas que hemos estado viendo en la charla. Concretamente, El corazón trueno es una película que va a narrar un episodio que toca reencarnación, es decir, se deja algo cumplido, se ha hecho una promesa en una vida determinada y se vuelve en la vida siguiente para cumplir esa promesa, para ayudar a, dijéramos, a una tribu, concretamente es una tribu hindú. En el caso de No te mueras sin decirme a dónde vas, se plantea también el caso de la reencarnación, pero muy interesante porque plantean, tanto en una como en otra película, que encarnar no quiere decir que encarnemos lo mismo que somos. Es decir, tenemos misiones que cumplir diferentes, nos ha tocado kármicamente estar en otro lugar, en otro tiempo y cumplir, dijéramos, otras formas de vida, otros planteamientos, otra profesión, otra familia, etcétera, pero siempre, siempre dentro, porque podríamos decir, de las grandes leyes universales. Y finalmente, La hora señalada, que es mucho más moderna la película, y es muy densa en ciertos aspectos porque toca el tema del karma, muy abierta, el tema de la reencarnación, etc. Creo que las tres las pueden encontrar en YouTube y si no en la televisión las pasan cada cierto tiempo. Son tres películas que para pasar el rato y luego servir de diálogo y de comentarios, de tertulias, son interesantes. Muy bien, con esto quiero terminar, no quiero fatigarles demasiado, ya que el tema nos obliga de alguna manera a replantearnos ciertos aspectos de nuestra vida. Como escuela de filosofía, simplemente les digo que la finalidad precisamente de la filosofía es tratar de descubrir, de investigar y de tratar de alcanzar, podríamos decir, esas respuestas a las que como seres humanos tenemos derecho y al mismo tiempo deber de alcanzarlas. Así que aquí estamos para que lo que necesiten, con nuestros cursos de formación filosófica, con nuestras actividades y demás. Quiero agradecerles su presencia y espero que podamos seguir viéndonos para seguir investigando, seguir sabiendo y conociendo. Muchas gracias.